Yo al principio creía que me había enfermado el cáncer de espalda porque estaba viviendo momentos que no me gustaban, estaba viviendo cosas desde un mal humor, desde un alto estrés. Pero la mancha oscura de la espalda tenía que ver con cosas que venían de mucho más atrás y que con el tiempo fui descubriendo. Sentía que vivía con culpa en relación a cosas que me hubiera gustado y no pude hacer con mis hijos. Sentí culpa por mi separación matrimonial, culpas por los negocios en los que perdí plata, culpa, odio, bronca, tristeza, todas cosas no resueltas, que muchas veces se hacen desde la cabeza, pero falta meter el alma, el corazón y la conciencia. El paciente siempre tiene que involucrarse en el proceso de sanación. Esto es muy importante. O se amigan o se enemigan con esta enfermedad que los va a acompañar. Entonces, si se amigan, pueden juntos ser compañeros en este camino que es la sanación. Si se enemistan, lo único que hacen es perder energía. Justamente parte de lo que trabajamos con el coaching y demás es que el trabajo es pura y exclusivamente personal. Claro. ¿Sí? O sea, vos sabés mejor que nadie que hay un momento que vos podés hacer todo lo externo, entre comillas, e interno por el cuerpo, pero hay algo, es en lo que yo insisto, que es en su deseo por vivir. Claro. Hay algo que... Claramente la falta de propósito y la desarticulación psicofísica que produce estar sin rumbo en la vida y tener una profunda infelicidad, eso no hace sino empeorar nuestra situación. Hemos visto muchas veces a las personas abandonar el proceso de sanación simplemente porque no están alineados con eso que se les propone, que se les pide de hecho, y por otra parte porque no tienen resuelto un aspecto fundamental de su vida, que es cuál es el propósito de su existencia. Pero uno no puede empujar a la persona hacia la conciencia, no puede insuflar voluntad en la persona. Por definición misma, la voluntad no se puede obtener involuntariamente y la conciencia no se puede obtener inconscientemente. Hoy tengo la certeza que es así. Si realmente hay una voluntad y una certeza interna, esa voluntad interior en la cual decir yo esto lo voy a superar, realmente esos pasitos de la sanación te sanan. Y bueno, me parece que sí, que en este acompañamiento que tenemos los médicos, el ayudar a que el rol fundamental lo tenga el paciente es sumamente importante. El yo puedo para mí es el motor principal de cualquier cosa, pero lo tenés que saber, internalizar y creértelo a vos mismo. Creértelo a vos mismo, porque si vos te lo creés, vos podés salir, ¿sí? Es así, dicho y hecho. Hay una cuestión como de voluntad constante, de que uno día a día va construyendo esa voluntad. Y yo lo veo en mi viejo eso de que todos los días él elige mirar como el lado lleno del vaso. Lo veo en la práctica diaria. Es fundamental la positividad de cada paciente y más una persona como Dani que todo lo que predica y todo lo que hace es justamente el bienestar del alma. Entonces yo diría que usó el remedio que él receta, lo usó para él curarse. Lo más esencial para la sanación de una persona, o inclusive hasta lo único importante, es que se ame a ella misma, ¿no? Eso también lo vi en mi papá, que el amor hacia él
lo ayudó mucho en ese camino, el no dejarse ir, porque sentía que valía la pena vivir, que su vida vale la pena y que tenía mucho para compartir, también mucho para hacer por él, por su familia, por un montón de personas que se podían tal vez sanar a través de toda su experiencia. Acá es donde empieza una de las partes más complejas de toda la biodecodificación, que es el proyecto sentido que venimos a cumplir. Cada uno anote, así como para empezar, ¿cuál es la profesión que hoy estoy siguiendo? Si hoy yo volviera a nacer, ¿qué elegiría? Todo vale, ¿eh? ¿Qué volvería a ser, no? Volvería a ser médica si volviera a nacer, pero desde un lugar diferente. Porque en realidad no elijo la medicina, sino elijo sanar. No obstante, veo que no tenemos todas las herramientas los médicos para curar. No sanamos, acompañamos, por lo menos yo te digo lo que intento hacer, acompaño a vivir la enfermedad, a aliviar, pero se curan muy pocas enfermedades. ¿Pero por qué? Porque es limitada la medicina que estudiamos, es muy limitada. La primera de las evidentes cuestiones que surgen en la medicina para humanos es que cada individuo es único, pero para que esto no sea simplemente una frase linda que después es seguida de un protocolo convencional que repito en todas partes, la primera cosa es reconocer que hay un sujeto allí. Y esto es muy importante porque, a diferencia de los animalitos de laboratorio que no tienen opción, o las mascotas que son obligadas a tragar ciertas píldoras o ciertas inyecciones, las personas deciden cosas. Entonces ahí reconocer la humanidad del sujeto ese que estamos tratando es fundamental. Es muy claro, la regla de oro es la empatía. Yo hace muchos años que enseño a estudiantes de medicina y en posgrado, y justamente mi misión, siento que mi misión es enseñar la medicina desde ahí, ¿no? En esta persona sufriente, en esta persona que tiene miedos y que tiene esperanzas y expectativas de una mejor calidad de vida. Darme cuenta que mis pensamientos son los que me enferman. Mis pensamientos son los que transforman mis emociones, los que van transformando continuamente mis vibraciones, mi energía, va cambiando continuamente la química, va haciendo lo que yo esté estresado o esté con mal humor, etc. Y eso no me cabe la menor duda que fue lo que me enfermó.